Nos adentramos en otros campos del ámbito de la política local. Es nuestro procedimiento habitual en estos espacios en los que les acompañamos cada semana. Ustedes también nos acompañan a nosotros ahí al otro lado de las cámaras y ya saben ustedes cómo funciona esto, ¿verdad? Por este set pasan personas representativas, significativas en el campo de la política local, que forman parte, por lo general, de grupos municipales integrados en la corporación o de la organización de distintos partidos. En este caso tenemos con nosotros a uno de los integrantes del Grupo Municipal de Opción Sanpedreña, Rafael Piña, a quien saludamos. Señor Piña, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ahí en vísperas de una inminente sesión plenaria ya al final, en la recta final ya de este mes, pues que ya va tomando forma y de una parte pues hay mociones que presentan ustedes, propuestas que plantean ante el Pleno y por otra asuntos que van a ser importantes en ese orden del día y del que ustedes por supuesto también habrán de ser protagonistas, aportando sus puntos de vista y realizando su voto correspondiente. Si le parece, empezamos por el primero de esos apartados, propuestas que presentan ustedes y un asunto en el que han puesto ustedes, han hecho hincapié, han puesto el énfasis, y es algo que podría tener una apariencia baladí, pero que en el fondo afecta a todos, o por lo menos a todos aquellos que conducen o viajan en coche o en moto por el municipio. Estamos hablando de los mal llamados badenes, porque badenes sería hacia abajo, por decirlo de alguna manera, de la superficie hacia abajo, serían resaltos, ¿no? Así es. En este caso, y que en Marbella, San Pedro, en el municipio en general, los tenemos de todos los colores y de todas las medidas. A veces da que pensar un poco y decir, pero bueno, esto se supone que algo que se pone en la calle o en la carretera tendrá que estar definido cuánto mide, cuánto no mide, cómo tiene que ser. No se puede poner cualquier cosa en la calle, ¿no? La realidad es que lo está, es decir, lo que acabas de decir es que existe, lo que pasa es que en este municipio pues no se aplica. Nosotros llevamos esta propuesta, bueno, tengo que decir que llevábamos 3, la única que ha pasado a pleno ha sido esta, porque llevábamos una que era sobre todo la bajada del IBI, que pedíamos nosotros en nuestra propuesta, que bajase el tipo impositivo de forma tal que los ciudadanos pagaran el IBI que pagaron, el recibo de IBI que pagaron en el año 2012. Además, esa propuesta fue avalada con 7.300 firmas, recogidas en todo el término municipal. Las Chapas, en Marbella, que había 2 personas, aparte de las que nosotros recogimos en el Barato, que se han dedicado a recoger firmas, en Nueva Andalucía y en San Pedro. Si le parece, luego lo podemos hablar también del IBI, porque efectivamente va a ser uno de los asuntos candentes de esa sesión. Sí, pero bueno, lo que quería resaltar un poco es que sí. no solo ha sido esta propuesta, también había otra propuesta para las marquesinas, que además, curiosamente, quedó sobre la mesa en el pleno de julio, y esta vez el señor Félix Romero y la señora alcaldesa han decidido que no es una propuesta con competencias de pleno. No entiendo cómo en julio era competencia de pleno y en septiembre no lo es. Ha quedado también en el cajón y punto. Y en la que vamos, evidentemente, nosotros llevamos la propuesta, nosotros más que nada por inquietudes ciudadanas. Nosotros nos encontramos con una serie de ciudadanos que nos piden, Piña, que hemos pedido por registro de entrada, que allí en nuestra calle se pongan badenes. Yo llamo badenes porque él, como típicamente lo conocen los ciudadanos, ¿no? Que pongan badenes porque no vea cómo pasan los coches, no vea cómo pasan las motos, etcétera, etcétera. Pero luego, un poco más abajo, te encuentra un vecino, Piña, hay que ver que nos han puesto en nuestra calle unos badenes, que no vea todo el coñazo, que el ruido que hace, que antes, que allí tampoco había tantos problemas, y ahora es que los coches que hacen... Es decir, hay unas inquietudes. Cuando nos pusimos a mirar y a trabajar en las ordenanzas, etcétera, etcétera, pues encontramos que hay una serie de medidas, hay unas instrucciones técnicas marcadas por el Ministerio de Fomento, que en principio solo son aplicables para las carreteras generales, la red de carreteras generales del Estado, pero que la Junta de Andalucía también las ha asumido. Estamos hablando ya de que hace por lo menos 4 o 6 años que entró en vigor esa ordenanza, que la Junta de Andalucía la ha ido prorrogando por los problemas económicos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo nos encontramos una ordenanza que se aprueba en época de las gestoras, es decir, el final de la época de las gestoras en el 2007, donde también existen unas instrucciones técnicas llamadas de calmado de tráfico, pero ahí es donde se incluye la figura de los badenes, las bandas sonoras y una serie de las vallas en los tal, algunas zonas, es decir, de alguna manera un plan técnico de cómo se puede implantar el calmado de tráfico en urbanizaciones privadas y en carreteras públicas. Es decir, que esta ordenanza se tendría que cumplir en las 2 zonas. Es decir, no es solo para las carreteras vamos a decir, públicas, también se tienen que cumplir en las urbanizaciones y en entidades
que tienen que pedir su autorización para poner badenes, que tienen que llevar su proyecto técnico y que tienen que ser aprobados por el ayuntamiento. Sin embargo, todos conocemos y sabemos de más que pasamos por algunas urbanizaciones que los badenes, más que badenes, son trampas, porque no cumplen ningún parámetro técnico. Bueno, pues por eso hemos presentado esta, además viene bien presentada, no es una ordenanza, hemos estudiado por activa y por pasiva todas las posibilidades que hay. Entonces hemos hecho nuestro trabajo, hemos visto cómo, por ejemplo, así ni más lejos, en la carretera que une San Pedro con Nueva Andalucía, hay un badén, que aquello es para tanques, más que para coches, ni siquiera para camiones, autobuses, que tiene una altura de 18 centímetros, cuando la ley lo máximo que te perdice, es decir, la instrucción técnica lo máximo que te permite son 10 centímetros. Estamos hablando en los badenes trapezoidales, en los que hablamos de badenes y pasos de peatones a la vez, lo que el famoso paso de peatones elevado, es decir, creo que es el que se debería de instalar en todos los sitios. Pero esto tiene otra serie de instrucciones, es decir, la rampa de subida hacia la parte alta tiene que tener como mínimo 1 metro. Aquí hay algunos que tienen 20 centímetros, que es que con el coche casi golpea. Bueno, pues tienen mucho más que la altura, más importante es el desnivel. Por altura pueden ser 8.000 metros, pero si tiene 50 kilómetros para recorrerlo. Tiene que cumplir las dos cosas, es decir, 1 metro de rampa, 2 metros de ancho, como mínimo 2 metros, se establecen hasta 4 metros, pero hablan de un mínimo y un máximo, y el máximo de altura de 10 centímetros. Vuelvo a insistir que lo hemos encontrado hasta de 18 centímetros. Luego están los sinoidales, los redondos, los lomos de asno, los clásicos, que no sirven para pasos de peatones, pero ahí hemos encontrado también badenes de una altura impresionante. Bueno, pues lo máximo que pueden tener son 6 centímetros de altura, depende también de la velocidad del sitio, pero vamos a hablar de 30 kilómetros por hora, que es la media que se puede establecer en el municipio. Tiene que tener 6 centímetros de altura, hemos encontrado badenes con 15 y con 16 centímetros. Sí. Y luego no puede ser ese tipo de badén media luna que encontramos, corto, tiene que tener de mínimo de 2 a 4 metros de anchura el badén, es decir, que cuando vaya a atravesarlo un coche no sea molesto para el conductor y al mismo tiempo que le impida a esos incívicos, que si no fuese por ello no haría falta instalar este tipo de badenes, pues yo creo que es otra cosa a la que tenemos que concienciar a los ciudadanos. Muchos de los que padecemos este tipo de artilugios que se instalan en las calles y que perjudican a nuestros coches es por culpa de esos ciudadanos que no cumplen con la normativa, que no cumplan con la ordenanza, que son incívicos y que hay que ponerle medidas para que de alguna manera no incumplan las normas. Ellos son los culpables de toda esta historia, pero una vez que no nos queda otro remedio, porque la educación habrá que ir mejorándola, pero hasta ahora es una asignatura pendiente, pues si se tiene que hacer algo que se haga acorde a normativa y a ley. Fijaros una cosa muy curiosa, la normativa dice clara y expresamente, todos los badenes o zonas donde haya sucesivos badenes tienen que tener en la entrada la velocidad que tiene que circularse. Segundo, anunciar que hay badenes. Y tercero, tiene que anunciar si son pasos de peatones o no. Si tiene que estar anunciado en señalización vertical, sin lugar a dudas. Tanto en vía pública como en viales privados. En el que sea. Nosotros hemos encontrado infinidad de zonas donde no existe ningún tipo de, ni del disco de la prohibición, que la velocidad que puede circular por él, ni que hay badenes, ni siquiera que hay pasos de peatones. Pero hay algo más curioso. Te habla también del tipo de pintura. La pintura tiene que ser reflectante. Pero si tú vas con un coche y reflejas el paso de peatones elevado, el trapezoidal, te puedes encontrar que no veas al ciudadano que está cruzando el badén, porque te resalta la pintura, el color, el reflejo de la pintura, y se puede haber un accidente. Entonces, obliga a la normativa que todos los pasos de peatones elevados tienen que tener iluminación. Eso no existe en muchas urbanizaciones. Incluso calles del exterior de nuestro pueblo no están. Por lo tanto, son normativas que habrá que poner un tiempo, un periodo de acondicionamiento, y lo que queremos es que los técnicos reflejen la ordenanza general, es decir, las instrucciones técnicas del Estado, las reflejen en las ordenanzas municipales para que de alguna manera todos convivamos mejor, se calme el tráfico y al mismo tiempo no perjudique al ciudadano, a los vehículos y a la circulación, que yo creo que tiene que ser también de alguna manera un poco alegre para que haya la movilidad sea fácil, debido a que, claro, el transporte colectivo tampoco es una asignatura que tengamos con nota. Y profesionalidad, que por cierto, hablando de profesionalidad, he dicho antes viales privados, me refería a público, es decir, urbanizaciones, para decirlo claramente y que no se entendamos. Había sido un lapsus, evidentemente, dentro de la casa, el camino de la casa al garaje, pues puede uno más o menos poner lo que quiera. Por donde haya un pazo de ciudadanos y haya vehículos acceso y público, acceso público, está claro. Y
Y sí, hombre, pues eso, profesional, y de ahí que las cosas deben regirse. No puede uno poner en la calle lo que quiera y debe regirse por unas normas. Las que sean, pero las que sean, establecerlas y cumplirlas, ¿verdad? Además, los colores tienen que ser determinados, si son trapezoidales. Y determinadas por profesionales, ¿no? Exacto, Determinadas por... exacto. Es que no además... libre albedrío, porque libre albedrío esto no conlleva... Cuando he leído normativa, y es interesante esto, y por eso creo que se tiene que hacer, cuando ha habido dudas si se cumple una normativa o no se cumple una normativa, la normativa en que los peritos, cuando peritan, si ha habido un accidente, si ha habido lo que sea, porque se ha demandado, porque el badén no está bien hecho, normalmente se basan en la normativa estatal, nunca en la normativa local, porque está aprobada en el boletín, etcétera. Aunque las dos estén aprobadas, pero siempre una impera sobre la otra, se sobreentiende. Muchas veces los técnicos son los responsables. Pero la local, ¿qué pasa? ¿Que no recoge o que recoge medidas diferentes? No, la local, por ejemplo, en los pasos sinuidales llega hasta 16 metros de alto. O sea, que lo que hace que abre, a su entender y basándose en las normativas de ámbito nacional, que la local lo que hace que abre demasiado la mano. Exacto. Es mucho más amplia, tiene más permisibilidad que la general, la estatal. Y hay que adaptarla, por ejemplo. Mira, en la local, que además yo la veo... prefiero la local que la estatal, dice que los badenes no pueden llegar hasta el bordillo, tienen que dejar 50 centímetros para que puedan pasar las bicicletas. ¿Qué ocurre? Que uno lo entiende como una cosa razonable, pero ¿y las motos? Es que muchas veces quien incumple más la normativa en velocidad excesiva dentro del casco urbano son las motos. Entonces, si nosotros dejamos los 50 centímetros, como dice la local, la estatal no lo contempla, esos 50 centímetros para que pasen las bicicletas, también nos encontramos que pasarán las motos. Y muchas veces el calmado de tráfico se hace más que para los coches, para las motos. Entonces ahí entramos en una serie de incompatibilidades entre una ordenanza y la otra ordenanza. Entonces lo que pedimos es que los técnicos la revisen y que toda la normativa que viene estatal se aplique y se mejore la ordenanza local, se mejore, pero evidentemente basándonos siempre en la normativa estatal. Pues eso es política, se toma una ordenanza municipal y se le dice, pues mire usted, a mí esto no me parece bien de esta ordenanza, ¿no? Pues ya está. Pues a ver cómo les va a ustedes en el pleno, un pleno de cuidado. Sí, este final de mes, entre otras cuestiones, se van a decidir pues el futuro de muchas políticas fiscales, de la forma en que se le va a tocar más o menos el bolsillo a los ciudadanos, y he dicho el bolsillo, eso es lo que he dicho que se le va a tocar a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos el año que viene. Tiene usted unas ganas locas también de decirlo, ¿verdad? Sí, pues sí. No, pues dejémoslo en el bolsillo. El IBI, ya comentábamos antes que lo íbamos a hablar, ha sido objeto de argumentación en diferentes momentos de este mismo programa en el que les recibimos a ustedes de Opción Sanpedreña, también con otras opciones políticas igualmente. Se ha hablado mucho de ello esta semana ya. Es el momento culminante, llega a pleno medidas relacionadas con eso mismo. Bueno, nosotros estamos, de alguna manera, pues, decimos alegres porque hemos sido capaces de torcer el brazo de hierro de la señora Muñoz. Es decir, la señora Muñoz no tenía de ninguna de las maneras previsto en este año hacer ningún tipo de bajada del tipo impositivo ni nada parecido, porque además se anunció en fecha, que tengo guardado la nota de prensa, se anunció en fecha de que iban a revisar el tipo impositivo en el 2014 para que bajara el IBI en el 2015. De alguna forma, esa presión que se ha hecho a través de los medios, con la recogida de firmas, etcétera, etcétera, ha hecho que la señora Muñoz cambie su actitud. Y ahora trae una nueva, es decir, un cambio en el artículo 8 de la ordenanza del IBI. Para hacer mucho más resumido, porque el nombre de la ordenanza es muy largo. Luego hay algo que tengo que decir, es decir, sobre todo basándonos en este titular, no porque lo hayáis escrito ustedes, no porque lo haya escrito este periódico, lo decimos simple y llanamente, porque ustedes habéis reflejado lo que dijo la señora Muñoz, y dijo, bajará el IBI para el 40% de los propietarios. Y yo digo que eso es rotundamente mentira. Eso es absolutamente, no el titular, pero sí las palabras de la señora. Es que ya no lo vamos a ocultar. Entró el señor Piña diciendo que eso era mentira, y entonces yo le dije, no, señor Piña, mentira no es, porque está en el contexto de un antetítulo donde dice la alcaldesa anunció un paquete de medidas para aplacar la presión fiscal y reactivar la economía. ¿Lo anunció o no lo anunció la señora alcaldesa? Eso es verdad. Entonces ahí ya nos pusimos de acuerdo, pero el hombre está intentando hacer hincapié para no hacer esto demasiado largo y demasiado engorroso, pues ya conocen ustedes que nosotros fuimos los primeros que dijimos que bajara el tipo
tipo impositivo, cuando se hicieron la revalorización catastral, que los nuevos valores catastrales entraron en vigor en este municipio porque se hizo un nuevo PGO y la normativa y la ley dice que cuando hay un nuevo PGO no lo hizo ni Zapatero, ni Aznar, ni Suárez, ni Carbo Sotelo, ni ningún presidente de gobierno. Lo hizo la normativa vigente que dice que cuando se hace un nuevo PGO en un municipio se tienen que hacer una nueva revisión catastral. Además es de lógica. Si tú tenías antes un terreno que era rústico y ahora el catastro te lo pone como urbano, evidentemente tienes unos valores nuevos catastrales, etcétera, o edificios que tengan tal. Es por lógica y es así y es por normativa. Por lo tanto, nosotros en su fecha le advertimos a la señora Muñoz que si entraban en vigor los nuevos valores catastrales en el 2012, que se bajase el tipo impositivo, porque iban a subir los recibos un montón a la ciudadanía. Hicimos plenos extraordinarios, ustedes lo recordarán a la perfección. La señora Muñoz, el señor Félix Romero, etcétera, etcétera, desmentían nuestras palabras, que no iba a subir el IBI, que eso no era verdad, que eso tal. Recuerdan ustedes que al mismo tiempo también pedíamos que se revisaran las tasas del agua, que ellos decían que eso lo estábamos inventando nosotros, que el agua no iba a subir. Miren ustedes los recibos de antes del 2012 y miren ustedes los recibos de ahora. Nosotros no mentimos, nosotros dijimos la realidad, lo que iba a venir, lo que están sufriendo todos los ciudadanos en su bolsillo en estos últimos años. Bien, pues ahora lo que acaba de decir la señora Muñoz es otra mentira, es otra falacia, y lo tengo que decir con todas las palabras. Les voy a poner a ustedes un ejemplo muy fácil, además con números que las cifras cantan. Voy a hablar de mis recibos. A mí en el 2012 yo pagaba 400 euros. En el 2012 pagué de IBI 452 euros. En el 2013 he pagado 502 euros. Es decir, a mí me ha estado subiendo el IBI todos los años 50 euros. Estos dos últimos años 50 euros. Así seguirá sucesivamente si el tipo impositivo se hubiese quedado en el 1,0389. Bien, el año que viene, en el nuevo recibo, yo voy a pagar 545 euros. Me va a subir 45 euros. Eso no quiere decir que me va a bajar el IBI. Me va a seguir subiendo el IBI, porque el tipo impositivo lo ha bajado un 5% nada más. Solo un 5%. Por lo tanto, a mí me va a subir el IBI. Lo que me va a bajar es la diferencia que estaba pagando todos los años. Es decir, me va a bajar, si estaba pagando todos los años 50 euros más, este año voy a pagar 45 euros menos. 45 euros más, no 50. Eso es lo que baja, pero no le va a bajar el IBI a ningún ciudadano en este municipio, al revés. A los que tienen un valor catastral en sus inmuebles, en sus propiedades de más de 120.000 euros, se le mantiene el tipo impositivo en el 1,0389 y encima le van a aplicar un 4% más. Lo que pasa es que aquí muchas veces hay un juego dialéctico soterrado, y es el siguiente: un impuesto que sube año a año, al año siguiente te correspondería, si un año te corresponde pagar 100 y al año siguiente la subida te correspondería pagar 120, si te lo ponen a 110, respecto a los 100 que pagabas del año antes sube, pero respecto a los 120 que en teoría te habría tocado pagar, baja. Sí. Entonces, dependiendo también de quién se refiera a ese impuesto, sube o baja. Luego, a la hora de la verdad, llega el ciudadano a pagar y resulta que paga 10 euros más. Claro. Y para el ciudadano, en su mente y sobre todo en su bolsillo y en su corazón, ha acabado pagando 10 euros más, ¿no? Claro. Que es la realidad. Con la dialéctica lo que se haga. Por cierto, ya que tomaba usted, señor Piña, el periódico Viva, el periódico hermano de esta casa, como referencia, USP cree que el PP ha bajado el tipo por el miedo a perder votos. No, evidentemente, es que lo tenemos claro, eso también está en el periódico. Muy bien hecho, buen trabajo. Que salgamos todos, y es que creo yo que claro, es lo lógico, lo razonable y lo natural. Hay otra cifra que yo quiero decir con respecto al IBI, porque nosotros decimos, y además estamos convencidos, y las cifras cantan, de que el IBI no va a bajar. Miren, en el año 2013, en este año, el Ayuntamiento ha recaudado por concepto de IBI 114 millones de euros. 114 millones de euros. Ya ellos estiman y saben, y tienen ya la cantidad que va a ir en los presupuestos, que entrarán en octubre, para 2014, la estimación de la contribución con el IBI a las arcas municipales será de 122 millones de euros. 8 millones de euros más. ¿Cómo van a bajar el IBI si van a recaudar más? Ellos están con la excusa de que van a entrar nuevas... No.
algunos edificios, edificaciones ilegales que estaban en zonas rústicas, que estaban pagando un IBI más bajo, van a subir. Pero eso podrá suponer unos 80.000 euros aproximadamente, no es más dinero. Por lo tanto, yo le pediría a la señora Muñoz, que ya sabemos que estamos en época antes de elecciones, que usted ha tenido todo esto guardado en un cajón, todas estas medidas fiscales que nos ha vendido hace unos días, las ha tenido guardadas en un cajón todas, esperando que llegue el momento oportuno para sacarlas, porque usted lo que pretende es convencer a los ciudadanos de que usted sigue bajando los impuestos, cuando eso es mentira. Y lo digo con toda la palabra y con todas las consecuencias. Eso es mentira. Y voy a poner otro ejemplo, que además puede ilustrarlos a ustedes perfectamente, y es el impuesto de las plusvalías. El de las plusvalías, ella ha dicho que baja el impuesto. Mentira. Es al revés. Lo que baja es la bonificación. Y me explico. Yo creo que las cifras cantan. Imaginen ustedes que ustedes van a vender una vivienda. El impuesto de plusvalía es el impuesto que se paga entre el precio que se compró la vivienda y el precio en el que se vende la vivienda, los últimos 20 años. Lo que podríamos calificar como beneficio. El beneficio que se ha tenido entre el impuesto que usted pagó cuando compró la vivienda y el que usted va a vender. Bueno, pues sobre ese impuesto, sobre ese beneficio, hay un impuesto que se le paga a los ayuntamientos. Bien, pongamos que usted tiene que pagar 10.000 euros. Pongamos esa cifra, de plusvalía 10.000 euros, para hacerlo redondo. Bien, ahora, en la coyuntura actual, el ayuntamiento tiene unas bonificaciones que le permite la ley al máximo. Es decir, cuando no se hace ninguna mención, la bonificación es del 60%. Por lo tanto, si usted tiene que pagar un recibo de 10.000 euros de plusvalía, con la bonificación pagaría solo 4.000 euros. Porque la bonificación le bonifica 6.000 euros. ¿Qué es lo que hace la señora Muñoz? Bajar las bonificaciones. Es decir, va a pasar de la bonificación del 60% a la bonificación del 40%. Por lo tanto, una persona que tenga que pagar de plusvalía 10.000 euros, le van solo a bonificar 4.000. Por lo tanto, tendrá que pagarle al ayuntamiento 6.000 euros. ¿Lo has entendido, Nacho? Es así. Decir, eso es tal como lo estamos diciendo. Eso en la comisión de pleno se le hicieron preguntas y cuando lo encerramos, pues tuvo que confesar que era así. Lo que baja son las bonificaciones, no es el impuesto de la plusvalía. O sea, que bajando la bonificación sube lo que paga. Claro, así es. Pero eso, Nacho, es tal como lo estoy contando. Te estás quedando. Esto es la manera de manipular a la ciudadanía, la manera de poner titulares. No, vamos a ver, uno acude a una rueda de prensa, preguntas o cuentas, lo que esperas es que lo que te cuentan, lógicamente, tanto cuando acudimos a una rueda de prensa por parte del equipo municipal de gobierno, como si la rueda de prensa de Opción Sanpedreña. Para empezar, el valor se supone, ¿no? Sí, se supone. Para empezar, pues lógicamente y los informadores hemos oído que esa tasa baja y lógicamente pues le hemos dado el rigor que entendíamos. Pues es justo lo contrario de lo que ella ha explicado. No baja la tasa, lo que baja es la bonificación de la plusvalía. Por lo tanto, pasa del 60% que se bonificaba al 40%. Eso lo dice uno de una manera, cortando palabras, y aparentemente parece que tú estás bajando ese impuesto. Y lo que está haciendo es subirlo. Eso nos costó un montón de trabajo al señor Carlos Rubio en la comisión plenaria del viernes pasado, de ir sacándole datos, porque los informes vienen de una manera casi ininteligible. Pero cuando empiezas a sacarle datos y dices, vamos a ver, la bonificación por ley es del 60%. Y ustedes pues claro, eso no viene puesto. Eso cuando miras la ley, lo ves, que las bonificaciones de oficio son del 60% si no se menciona. Y ahora ellos lo que van a hacer es poner una bonificación del 40%. Pero dice, pero la bonificación de antes, ¿cuál era? Manolo Osorio, que ha estado estudiando este trabajo, dice que la bonificación ha sido hasta ahora del 60% y ustedes la van a bajar al 40%. ¿Y cómo iba a ser ahora? A veces que a lo mejor vuelve a pasar lo mismo. A veces que ahora el cambio iba a ser más drástico todavía y resulta que se ha quedado menos. No, es que ese cambio no es el que ellos quieren. Porque eso no va en función ni de valor catastral ni de nada. Eso va en valor de la venta o de la transferencia por fallecimiento, por herencia, etcétera, etcétera. Si la tasa no es tasa, es un impuesto, subirá
en este ayuntamiento subirá de una manera, pues ya estamos diciendo, un 20%. Un 20%. Es decir, que este pequeño bajada que este equipo de gobierno le va a hacer al IBI, lo va a recuperar por otro lado. 5 minutitos nos quedan. Y hay temas relacionados con la construcción, que también... Sí, es que es otra ordenanza que también la... Es decir, nosotros entendemos que parte de las ordenanzas que van a poner en marcha son válidas, esta es una de ellas, nos parece además, apoyaremos completamente esta ordenanza, igual que va la bajada del IBI, igual, pero evidentemente pues, vamos a poner algunas enmiendas para que los números sean más importantes. Ella ha vendido de que para que se creen puestos de trabajo y tal, una serie de voy a poner solo una, porque no puedo extenderme y explicar las tres, ¿no? Sacan ahora una subvención para rehabilitación de viviendas, de fachadas, no de vivienda, de fachadas de vivienda, con el aspecto del municipio, que se mejore el aspecto del municipio, y llevan toda la razón del mundo. Además creo que es una buena medida para que se incentive el trabajo y la construcción que está tan mal, de alguna manera se motive y haya... Bien. Porque hay un montón de comunidades de propietarios que tienen un problemón con la fachada y que... Lo sé, Nacho, por eso creo que es una medida, además una medida que no quiero, parece pedantería, pero que la llevábamos en nuestro programa electoral y cuando nosotros hablamos y nos reunimos el grupo y tal, y cómo incentivaríamos la construcción y tal, no, construir más no, pero hay muchos edificios antiguos que hay que rehabilitarlos y hay que buscar incentivos, etcétera, que es algo que lo hemos hablado nosotros dentro de nuestro partido, pero y nos parece, por tanto, aunque venga del Partido Popular, lo vamos a apoyar 100%, pero... Nosotros hicimos una enmienda, esto fue a comisión, se tenía que haber aprobado en comisión, pero la señora alcaldesa, las que le interesa que pasen a pleno para que se le dé boom, las pasa y las que a ella no le interesa, no las pasa. También ahora hay una ordenanza nueva, lo voy a decir muy rápido, que se va a inspeccionar todos los edificios de más años, de 50 años, donde ahora hay que gastarse un perito, donde hay que gastar dinero en que vengan y lo periten, si los muros están bien hechos, etcétera, etcétera. Esa como un poquito negativa, y va a tocar otra vez el bolsillo de los ciudadanos, se ha aprobado en comisión de pleno a puerta cerrada. Estas que a ella le interesa divulgarlas, van a pleno. Bien. Hemos puesto enmienda. La primera, nosotros entendemos y creemos que también se debería, porque ahí se habla de pintura, de albañilería, de mejora del cableado que vaya por la fachada, etcétera. Hay una serie de requisitos que tú puedes, por los cuales tú puedes pedir esa subvención. Nosotros entendemos que también se deberían de los temas de las telecomunicaciones. Es decir, todos vemos algunos edificios, sobre todo los muy antiguos, que están llenos de antenas en los balcones, que tienen antenas parabólicas en los balcones, y yo creo que también se podría subvencionar que estos edificios, si quieren hacer una antena comunitaria, de satélite o de televisión terrestre, que pudieran estar bonificados. Esa ha sido una de las modificaciones, una de las enmiendas que vamos a poner. La segunda es que ellos estiman que cuando vayan a salir a licitación, a demandar los ciudadanos que quieren pedir esta subvención, solo se pongan en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento. Nosotros entendemos que teniendo una radio y televisión pública se le debería de dar mucho más divulgación a las posibilidades de pedir o a los periodos de pedir este tipo de subvenciones. Y luego hay otra, que es la que a nosotros nos interesa, que nos chocó de una manera alarmante, y es que se va a hacer una partida presupuestaria, se empezarán a dar las subvenciones hasta que se acabe la partida presupuestaria. Bien. Hay algo también que decir, bueno, ¿y esto cómo se va a baremar? ¿A quién va a tener más derecho a tener esa subvención y quién va a tener menos? No, pues no existe. Ellos dicen que la subvención todo el mundo tendrá el mismo peso relativo. Es decir, cualquier persona, cualquier comunidad de propietarios, cualquier que pida la subvención para rehabilitar su fachada, tiene el mismo peso, es decir, por orden de llegada. No hay, entiendo yo, estimo yo, porque no hay una baremación, no se va a hacer una baremación para quién le corresponde y quién no le corresponde. Nosotros entendemos que eso debería ser ponderado. Si la media económica o del edificio de los propietarios es baja, deberían de tener más subvención que un edificio que esté en Puerto Banús, por decir un ejemplo. Es decir, si tienen más poder adquisitivo, la media de los ciudadanos que lo habitan tendrán que tener, mientras más poder adquisitivo, menos subvención, mientras menos poder adquisitivo, más subvención. En este caso, todo el mundo tiene el mismo peso relativo. Y luego la parte más interesante de esta cuestión es que solo se subvenciona el 3%. La señora alcaldesa no sabe, porque además Pablo Moro tuvo que buscar, preguntar, porque lo encerramos y decía, bueno, ¿qué se bonifica? ¿Los impuestos o se bonifica el presupuesto? No, es los impuestos. No, los impuestos no se pueden subvencionar. Es el presupuesto general de la obra, que equivale a el 3% de los impuestos, bueno, a la mitad de los impuestos, el 50% de los impuestos, que al fin y al cabo es el 3%. Pero, ¿ustedes creen que se va a incentivar a la ciudadanía
a este tipo de obras con un 3%. Es imposible, es inviable tal como está redactada la ordenanza. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren arreglar su fachada, pintarla, arreglarla, etcétera, etcétera, y el presupuesto, por ejemplo, es de 20.000 euros, lo que le dan a ustedes a subvencionar son 600 euros. De 20.000 euros, la subvención son 600 euros. ¿Usted cree que alguien, alguna comunidad de propietarios, se va a entretener en preparar documentos, papeles, llevarlos, es decir, por 600 euros? ¿Ustedes creen que eso es incentivar? Esto es pura y dura propaganda y publicidad del equipo de gobierno de Ale Muñoz, que nos queda un añito y pico antes de las elecciones, con baterías de este tipo, que luego no son nada, es papel casi mojado, pero ella lo tiene todo guardadito en su cajón, porque dice, ahora es el momento de empezar a sacar. Lo que comentaba usted de los votos la semana pasada. Evidentemente. Bueno, señor Piña, muchísimas gracias. Espero que los ciudadanos, son muchas cosas muy engorrosas, Nacho, el tiempo que tenemos es el que tenemos y es muy difícil de explicar toda esta cosa. Ustedes imagínense, para 3 temas, explicárselo a ustedes, que hemos tardado media hora. Pero en un pleno, para defender estas posiciones y estas posturas tan importantes, vamos a tener 3 minutos de cada una de ellas. Es decir, bueno, pues explíquelo aquí, que se le entiende mejor y tenemos más tiempo para prestarle atención y además valora usted, es que a usted siempre le pasa igual, valora usted el tiempo que tiene de programa en el mismo día, pero nos da cuenta que la semana que viene tiene otra vez usted más tiempo. Pero me refiero como tiempo tenemos años por delante. Yo agradezco enormemente el tiempo que nos dais, pero lo que me quiero referir es que los ciudadanos entiendan que explicar todos estos conceptos es muy difícil en 10 minutos, imagínense ustedes en 3 minutos el tiempo que tenemos, porque por eso digo que los plenos deberían de tener otra dinámica. Hay propuestas que se pueden debatir en 1 minuto de tiempo y hay propuestas que necesitan 7 o 10 y eso no existe. Pues, dicho sea, que pase usted un buen tiempo de aquí a que llegue ese pleno. Esperemos que el pleno estemos todos calmados, tranquilos, que la señora alcaldesa tenga la democracia por bandera y la participación por bandera y no nos veamos en los atolladeros que muchas veces nos mete, que nos quita la palabra, que no nos deja hablar, etcétera, etcétera. Pues nada, que nos vamos desde aquí, desde Onda Luz y también con ese pequeño momento de protagonismo que ha vivido nuestro periódico hermano, el Viva, pues nada, les emplazamos a que sigan nuestros programas y desde aquí pues seguiremos trabajando para intentar llevar a sus hogares o allá donde nos vean los mejores contenidos posibles. Cuídense mucho, hasta otra.